la frecuencia que te bendice. Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, con los ministerios de apoyo familiar, todos los lunes y martes a las 9:30 de la mañana por el 850 y 1470 AM, Radio Visión, la frecuencia que le bendice. Muy buenos días, apreciados radio oyentes. Aquí estamos nuevamente con su programa Apoyo Familiar. Concluíamos la primera parte de nuestra enseñanza de ayer sobre la esperanza cristiana, diciendo que las circunstancias a su alrededor cambian constantemente. Hoy usted puede tener salud y mañana puede estar enfermo. Hoy está rodeado de amigos y mañana puede estar completamente solo. Hoy tiene prosperidad y mañana puede tener serios problemas económicos y aún llegar al punto de la pobreza. Pero el objeto de su esperanza no cambia, no debe cambiar. Ese objeto permanece inamovible porque no depende de las circunstancias alrededor suyo, sino de la veracidad de Dios y de la obra redentora de Cristo. La esperanza que usted tiene, la esperanza cristiana, depende únicamente de la veracidad de Dios, o sea que Dios es veraz, que Dios no miente, y de la obra redentora de Cristo. Así que mi amado hermano y querida hermana, si está atravesando hoy por una situación aflictiva, esa aflicción presente en ningún sentido anula lo que le espera a usted en el futuro. El hecho de que esté en aflicción no debe llevarle a perder de vista el objeto de su esperanza. Y eso es entonces lo que, como anunciamos el día de ayer, eso es de lo que platicaremos en el día de hoy. El cultivo de la esperanza cristiana aún en medio de las situaciones aflictivas. Y sobre esto debemos recordar que las circunstancias particulares por las que estaban atravesando aquellos cristianos a quienes el apóstol Pedro les dirigió la carta de la cual hemos estado hablando tanto en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, el versículo 13. Debemos recordar la situación de estos hermanos que recibieron este llamado a la esperanza. Estos hermanos estaban enfrentando una situación muy difícil al tratar de vivir como cristianos en medio de un mundo pagano. Muchos de ellos estaban siendo perseguidos por causa de su fe en Jesucristo. Los siervos cristianos que trabajaban para amos incrédulos estaban siendo abusados y maltratados. Y una situación similar tenían las esposas cristianas casadas con hombres inconversos. Y es a estos creyentes, en medio de esas circunstancias aflictivas, que el apóstol Pedro exhorta a vivir con esperanza. Y tal vez usted se pregunta, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede un creyente escapar de aquel gigante llamado desesperación? Y estamos usando el lenguaje escrito allí por el hermano Juan Bunyan en su famoso libro de gran ánimo espiritual, El progreso del peregrino. Sobre todo cuando usted atraviesa por períodos de intensas y prolongadas aflicciones, ¿cómo puede usted superar los ataques de ese gigante llamado desesperación? Pedro, el apóstol, nos da la respuesta en el texto del cual hemos estado hablando en el día de ayer y el día de hoy. Ciñendo los lomos de nuestro entendimiento y siendo sobrios. Ciñendo los lomos de nuestro entendimiento y siendo sobrios.
El apóstol Pablo está usando aquí una figura que sus lectores de aquel primer siglo entenderían perfectamente. Para nosotros es un poco más complicado entender qué quiere decir ceñir los lomos del entendimiento. En aquella época, los hombres usaban una túnica larga que llegaba hasta los pies. Cuando participaban de alguna ceremonia religiosa, cuando se encontraban en una postura relajada, conversando en el mercado, descansando en la casa, dejaban que la túnica cayera libremente. Pero para todo servicio activo, ya sea para trabajar o si tenían que salir con prisa o para ir a la guerra, ellos debían recoger la túnica y atarla a la cintura, fijándola con una correa de cuero para que no se les enredara entre los pies. Así que cuando se menciona la expresión ceñir los lomos, todo el mundo de aquel tiempo comprendía que era un llamado a prepararse para la acción. Como cuando nosotros le decimos a alguien, apriétate bien el cinturón, apriétate bien los pantalones. Aquí hay algo que debes hacer con diligencia y con determinación. Algunos comentaristas ven en este lenguaje del apóstol Pedro una reminiscencia de la forma como los judíos debían participar de la cena de la Pascua allá, como se dice en el libro de Éxodo, el capítulo 12, el verso 11, que debían comerla ceñidos sus lomos, sus calzados en sus pies y su bordón en la mano. En otras palabras, esos israelitas debían estar listos para partir. Recuerden que ellos celebraron la primera Pascua a esa noche antes de salir de Egipto, ya preparados para salir con prisa de aquel lugar de opresión. Nuestro bendito Señor Jesús usa una figura similar que nos relata el escritor Lucas allá en el capítulo 12, el verso 35, hablando, y en este caso, hablando no de la Pascua, hablando de su segunda venida. Y nuestro Señor Jesús dice, estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas, y ustedes sean semejantes a gente que aguarda a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas. O sea, en otras palabras, estén listos, estén preparados. ¿Cuál es entonces la idea que el apóstol Pedro quiere comunicarnos? Quiere comunicarle a usted, a decirle que se ciña los lomos de su entendimiento. Que lo mismo que aquellos israelitas hacían con la ropa, usted debe hacerlo con su mente y con sus pensamientos. Así como esos hombres no debían dejar la túnica suelta para que no se les enredara entre los pies en medio de una actividad apresurada e intensa, así tampoco usted ni yo debemos dejar que nuestros pensamientos divaguen de acá para allá. Debemos tener nuestros pensamientos enfocados en la segunda venida de Cristo y en la gloria venidera, de modo que podamos estar listos para la acción, preparados para hacer la voluntad de Dios. Usted debe tener sus pensamientos enfocados en la segunda venida de Cristo y en la gloria que le espera a usted, de modo que podamos, y usted pueda, hermano, y usted, hermana, puede estar lista para la acción en nuestros días, para la acción ahora mismo, preparado para hacer la voluntad de Dios. Usted también está en medio de un viaje. Yo estoy en medio de un viaje. Cada cristiano está en medio de un viaje. La Escritura dice que somos extranjeros y peregrinos. Usted y yo tenemos una obra que hacer y una guerra que pelear, y por lo tanto no podemos permitir que nuestros pensamientos se enreden.
Debemos desarrollar una disciplina mental que nos permita mantener nuestros pensamientos en perspectiva todo el tiempo. Hay una gran lucha en el cristiano y en la cristiana de poder tener el control absoluto y la fijación necesaria de sus pensamientos. Usted debe preguntarse, ¿cuál es mi identidad ahora que soy cristiano? ¿Cómo soy yo ahora que soy cristiana? ¿Cómo debo interactuar en este mundo? Ya que todavía estoy en este mundo, pero no pertenezco a este mundo. Tomando en cuenta que usted es un peregrino y usted es un extranjero en este mundo, ¿está usted invirtiendo demasiado tiempo y energía en cosas que pasarán y perecerán? ¿Y que usted no podrá llevar con usted nunca a la vida eterna? ¿Qué es lo que realmente importa en la vida suya? ¿Cuáles son las cosas que realmente tienen valor? A la luz de esta herencia que le aguarda a usted, ¿cuál es la manera más efectiva de hacer tesoros en los cielos como nuestro Señor Jesús nos advierte de que hagamos nuestros tesoros en los cielos? Porque donde está nuestro tesoro, allí está fijo y atento y preocupado nuestro corazón. Por lo tanto, si tenemos nuestro tesoro aquí en la tierra, las cosas más valiosas están en este mundo. Nuestra fijación es con este mundo. Pero si está en el cielo, estaremos fijos en el cielo. Cuando usted no mantiene sus pensamientos bien enfocados, su mente comienza a divagar con un montón de cosas que no tienen valor. Y sabe usted, querido amigo, querida amiga, ¿sabe usted cuál es el resultado? Y escúcheme muy bien porque es la realidad. El resultado es que usted pierde de vista su esperanza. Fíjese muy bien lo que escribe el apóstol Pablo a los hermanos allá en Colosas. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba, a donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Ponga la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Enfóquese en las cosas de arriba. Ponga su mirada en las cosas de arriba. Esté atento en las cosas espirituales. Tenga su mente concentrada en aquellas cosas que le agradan a Dios. Y de esa manera, su fe, su esperanza se fortalecerá. Por eso decíamos hace un momento, en el día de ayer, que este es un asunto que tiene que ver con la voluntad suya y no con sus emociones. Las emociones son pasajeras y las emociones son inestables. Una esperanza fundamentada en las emociones es una esperanza muy endeble y muy voluble. Pero la esperanza que está fundamentada en la voluntad es una esperanza sólida y permanente. Si usted quiere cultivar la esperanza cristiana, hay algo que usted debe hacer con su proceso de pensamiento. Controlar sus pensamientos, enfocar sus pensamientos. Así continuamos después de esta pausa. Radiovisión te invita sábado 22 de agosto a las 12 del mediodía
al evento de regreso a clases. Se estarán regalando mochilas para los niños que comenzarán sus clases este año escolar. Habrá payasos, música en vivo, juego. Te esperamos en la librería Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en Chicago, Illinois, con el teléfono 773-481-2554. Te esperamos en el evento de regreso a clase, sábado 22 de agosto a las 12 del mediodía en la librería Vida Nueva. No te lo pierdas. El Ministerio Transformando Mujeres te invita a su primer Congreso de Mujeres sábado 29 de agosto, comenzando a las 10 de la mañana. Se llevará a cabo en la librería cristiana Vida Nueva del 2909 North Central Avenue. Para registrarte, puedes llamar al 773-481-2554. No te pierdas el primer Congreso de Transformando Mujeres, sábado 29 de agosto, comenzando a las 10 de la mañana. Solo tienes que registrarte al 773-481-2554. Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Les recuerdo que los ministerios de apoyo familiar se reúnen aquí en la librería cristiana Vida Nueva, 2909 al norte de la Avenida Central, cada lunes y cada martes a las 10:30 de la mañana, cada segundo martes a las 7 de la noche y cada segundo sábado a las 12 del mediodía. Venga a nutrirse espiritualmente con el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pero es muy bueno que recordemos que usted no solo debe ceñir los lomos de su entendimiento, no solamente debe enfocarse y afirmar su mente en las cosas espirituales. Si usted quiere cultivar la esperanza cristiana, también debe ser usted una persona sobria, como dice el apóstol Pedro en nuestro texto. Y esa palabra sobria se usaba ya en los tiempos bíblicos para señalar a una persona que estaba libre de toda sustancia intoxicante, toda sustancia que los hacía perder el control, como las drogas o como el alcohol. La idea que transmite entonces este pasaje es la idea de una mente clara, una mente estable, una mente bien balanceada, una mente en su sano juicio. Una persona sobria posee una perspectiva adecuada de las cosas y por eso vive de una manera adecuada. Más adelante el apóstol Pedro vuelve a insistir en este asunto de la sobriedad de pensamiento. Allí en el capítulo 4 de su primera carta, el fin de todo se acerca, por lo tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. Y en el capítulo 5, el verso 8, sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Los cristianos no estamos llamados a ser escapistas en tiempos de dificultad. Usted no está llamada a ser escapista en tiempos de sus dificultades. Por eso usted no tiene que recurrir a ninguna clase de bebida o material intoxicante. Usted no tiene que recurrir a las drogas o al alcohol. Usted no necesita entonces que su mente se meta en el exceso de los placeres o de la diversión. Por el contrario, usted debe mantener sobriedad mental, viendo las cosas tal cual son. Porque si bien es cierto que a usted le pueden rodear aflicciones y dificultades, también es cierto que el Dios en quien usted ha creído está en control, cuidando de usted, y que Él usa esas aflicciones para modelar, para moldear el carácter suyo y hacerle cada vez más semejante a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Más aún, si bien es cierto que en el mundo tendremos aflicciones, también es cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que lo que
Lo que usted necesita para traer paz y tranquilidad a su alma no es una mente obtusa e intoxicada. Lo que usted necesita es una mente clara, estable, bien balanceada, una mente en su sano juicio, una mente sobria. Es así como los cristianos deben cultivar la esperanza cristiana. Resumiendo entonces lo que hemos dicho y hemos conversado hasta hoy, ¿cuál es la lección principal que usted aprende de este texto? Primera carta de Pedro, el capítulo 1, el versículo 13. ¿Cuál es la lección principal? Que la esperanza es fundamental en la vida cristiana. Una virtud que todo creyente debe cultivar, pero que eso solo es posible cuando usted desarrolla una manera bíblica de pensar, una forma bíblica de pensar. Y la mente suya, la mente nuestra es como una esponja. Tiene una capacidad de absorber. Es una facultad del alma. La mente es una facultad del alma que juega un papel vital en la vida de cada cristiano. Como usted piensa, así es como usted vive. Todos los seres humanos somos así. De la manera que pensamos es de la manera que vivimos. Por lo tanto, es esencial que el cristiano piense en las cosas de arriba. Se recuerda muy bien el relato allí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 22, cuando un intérprete de la ley, después que el Señor Jesús había dejado callado a los saduceos con su respuesta sabia, los fariseos envían a este intérprete de la ley para que les pregunte a nuestro Señor, poniéndolo a prueba: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y nuestro Señor le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Con toda tu mente. En estos días es bueno pensar en la gran capacidad que Dios le ha dado en la bendición de tener una mente. La mente humana es una maravilla de la creación de Dios. Con la mente usted puede pensar, usted puede comprender las cosas, usted puede entender las escrituras, usted puede conocer a Dios. Con la mente usted puede recrear el pasado a través de la memoria y también puede imaginar cosas que aún no han ocurrido. Mis amados hermanos y hermanas, el Señor no le dio esta facultad tan maravillosa que es su mente para que usted solamente piense en ilusiones y esté nada más que pensando en situaciones, qué es lo que va a ocurrir, si gana el partido mi equipo favorito, o quién va a ganar la pelea, el campeonato mundial, o qué película va a ser la más famosa, o decisiones de fin de año. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿en qué piensa usted? Cuando está soñando despierto, he oído esa expresión, estar soñando despierto. ¿Cuáles son las cosas en las que usted sueña? ¿Qué tanto está llenando su mente de las Sagradas Escrituras para que ella, la sagrada palabra de Dios, moldee su proceso de pensar? ¿Se recuerda lo que dice el apóstol Pablo? La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, intrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. ¿Puede decir entonces que la palabra de Cristo mora en abundancia en usted? Recuerde la oración del salmista en el Salmo 119. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. ¿Es esa su oración? ¿Es esa su oración? ¿Es esa su decisión personal? Bueno, yo deseo que el Señor le ayude a cultivar esa esperanza cristiana, de manera que usted pueda enfrentar las dificultades de la vida con valor, con coraje, y las aflicciones puedan ser enfrentadas con contentamiento.
y así usted pueda mantenerse corriendo con paciencia la carrera de la fe, sin importar los obstáculos que usted tenga que sortear en su camino. Ese es mi consejo para usted en el día de hoy. Anímese, tome la decisión del salmista. ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarle. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Amado amigo y amiga, querido hermano y hermana, espera en Dios. Tenga esperanza en Dios. Terminamos en unos momentos con una palabra de oración. La frecuencia que te bendice, llevando la radio a otro nivel. Amado Dios, la palabra tuya ha llegado a los corazones de mucha gente. Y en el nombre de Jesucristo te ruego que tú, que eres el Dios de toda esperanza, llenes de esperanza los corazones de aquellos que aún no han creído en ti. Y que de esa manera puedan ver la gran diferencia que puede haber en la vida de ellos cuando viven con la esperanza en Cristo Jesús, en la vida eterna, en el gozo de la resurrección. Te doy las gracias por este tiempo y te ruego que tu palabra haya sido efectiva como ella misma lo promete. En el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén. Gracias por su amable sintonía a nuestro estudio de hoy. Si el mensaje le ha sido de bendición, usted puede solicitar un manuscrito o grabación llamando al número 630-608-2170. No se olvide, el número es 630-608-2170, donde también le daremos más información acerca de nuestros ministerios. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu de Dios sea con cada uno de ustedes hoy y hasta los días de la eternidad. Amén.